un lindo y hermoso sábado, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor que en esta semana que llevamos el estudio para toda la semana y que lleva por título El extranjero dentro de tus puertas. Una cita o palabras de allá del libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 10. Es interesante e importante que en esta semana vamos a ver qué importancia tiene el extranjero, como lo tiene aquel que vive dentro de nuestros hogares o nuestra casa o dentro de la iglesia o como visita dentro de la casa de Dios. Va a ser tan interesante que esto tendríamos nosotros que pensar, cómo nosotros hacemos hoy en día en cuestiones de estar con grandes responsabilidades dentro de la iglesia, así como esa responsabilidad que tenemos dentro de la familia. Y hoy para ver este título durante esta semana, agradezco a Dios porque en esta hora pues está el pastor José Boro conmigo y le doy la bienvenida, pastor. Gracias, muchas gracias, pastor, por haberme invitado nuevamente. Es un gusto, es un placer estar con ustedes, con la audiencia, con los televidentes, con los que siempre están interesados en aprender de esto. El tema de esta semana, pastor, es un tema muy, muy delicado. Es algo que tenemos que caminar bien despacito porque se van a tocar ciertas fibras bien sensibles en algunas personas. Así es. Y se van a decir palabras que no nos juzguen, es la palabra de Dios lo que dice, y claro, hay que decirlo claro como debe ser dicho. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo vaya tocando y usted vaya reaccionando conforme a lo que usted cree que tiene y que debe. Pero vamos a ir al desarrollo y entonces ahí vamos a estar bien de acuerdo. Pastor, es necesario que oremos antes de iniciar. Así es, pastor. Si nos lleva en oración. Sí, claro que sí. Vamos a orar, le invitamos a orar. Amén, sí. Querido Padre, agradecido estamos a ti en esta hora por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque en esta nueva semana podemos disfrutar de una lección tan preciosa, tan sensible y que nos llega al corazón. Amén. Que es la relación contigo, es la relación con los demás, es la relación con nuestro ambiente y esa sensibilidad espiritual que debe emerger de nosotros para hacer lo mejor para gloria de tu nombre, para manifestar tu nombre y tu poder. Así que, oh Dios, te rogamos en esta hora que nos ilumine y que ilumines también a los hermanos que nos escuchan, a los que nos ven diariamente, a los que están ahí y a los que por primera vez también nos han sintonizado, nos han llevado en alguna de sus plataformas, que también sean bendecidos por ti, Señor, de alguna manera. Gracias y te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, el extranjero dentro de tus puertas. Este va a ser o es el título general de esta semana. Y hoy, pues, al iniciar en este hermoso sábado, vamos a, como siempre, a darles las citas bíblicas que tenemos. La primera de ellas es el libro de Marcos. Marcos capítulo 12 y versículo 29 al 31, donde allí encontramos esa entrevista, ese contacto con el escriba. El momento en que se habla de estos dos mandamientos que hoy son muy discutidos a través del cristianismo, con aquellos que obedecemos los 10 mandamientos. Para nosotros son 10, para otros son 2, pero que realmente estos dos vamos a ir viendo cómo es que se desarrollan en sí realmente en los 10 mandamientos. Así también tenemos el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 al 19, donde
nosotros encontramos que Dios solicita o pide a Moisés que vuelva a labrar esas 2 tablas, esas tablas que el mismo Señor había hecho con sus propias manos y que ahora pues le pide a Moisés que ahora él las haga porque las había quebrado. Y nuevamente vemos que pues esto trae a colación de que ahora el Señor tiene que volver a escribir lo que había escrito en las primeras. Así también vemos el libro de Salmos, el capítulo 146, versículos 5 al 10, donde nosotros vemos y encontramos las bienaventuranzas de la justicia, ¿verdad? Aunque también en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, encontramos las bienaventuranzas de Jesús. Pero aquí en el salmista, pues vemos esa bienaventuranza de la justicia que debe de haber en el Hijo de Dios, como lo hay en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios Criador. Después de ahí tenemos el libro de San Mateo, el capítulo 7 y versículo 12, donde nos habla de la regla de oro. Realmente, si es que somos verdaderos cristianos, pues la regla de oro es la que nos lleva a la rectitud, a ser rectos para Dios y aún para el extranjero o aquel prójimo de nosotros. De ahí tenemos el libro de Deuteronomio, el capítulo 27 y versículo 19, donde ya se dan las maldiciones para aquellos que realmente desobedecen y no cumplen con los propósitos o principios del Señor. Y por último, pues tenemos el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 27 y el capítulo 2, versículo 11, donde nos habla de que realmente al escuchar la palabra de Dios, oír o estudiar, nosotros seamos realmente aquellas partes que actuemos por lo que hemos aprendido y por lo que nosotros sabemos. Y el versículo central de esta semana, pues lo tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 19, que nos dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, pues ya viendo aquí, no quiero hablar más porque quiero darle el tiempo también al invitado que hoy tengo acá nuevamente, al pastor José Boro. José, adelante. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos, también. Es interesante lo que aquí nos trae el folleto de esta semana. Es una gran bendición y yo sé que de seguro muchos van a entender el porqué de en este tiempo esta lección. Aquí nos habla de el extranjero dentro de tus puertas. Lo que hacemos mayormente es que sacamos a la persona, no la entramos. Aquí se dice en algunos lugares que cuando una persona llega a nuestra casa del extranjero, de nuestros países, el primer día todo es bien, el segundo día ya las cosas, y el tercer día ya la persona tiene que irse. Entonces tenemos que cuidar bien esos dichos que no son bíblicos, que no son de amor, que no son de soportar a la otra persona. Uno de los casos que nosotros tenemos es este que está en Marcos capítulo 12, de algo que le preguntaron a Jesús. Ven, Marcos capítulo 12, y vamos a leer allí los versículos 29, Marcos 12, 29 hasta el 31. Y ahí hay algo bien delineado por Jesús. Y dice, y Jesús le respondió: el primer mandamiento, dice, de todos es: oye, oh Israel, a Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y ahora Jesús añade: y el segundo
es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, Jesús es bien enfático y nos dice muy claramente que tanto el amor a Dios es tan importante, es tan relevante, como también el amor al prójimo. Y muchas veces decimos, o dicen gente, no, que aman a Dios, pero el prójimo, no. El prójimo es ¿quién? Es uno cualquiera. Y se demuestra muy claramente cuando la persona no le da el debido valor al que llega a su casa. Cuando no le da el debido valor, cuando no lo respeta, cuando no le da lo que debiera recibir la persona. Entonces, si amas a Dios, dice Jesús, tienes que amar a tu hermano. Y si no amas a tu hermano, tampoco amas a Dios. Y ahí es donde las personas tenemos que tratar de entender bien qué es el verdadero evangelio. Porque el evangelio no es decir solamente yo creo en Dios y después de ahí, ya. No. La creencia en Dios se demuestra cuando usted ama a su hermano. El amor a Dios tú lo demuestras cuando amas a tu hermano, cuando no le haces daño a tu hermano, cuando le pagas a tu hermano el deber, cuando le pagas a tu hermano lo que él ha trabajado, lo que es debido pagarle. Cuando tienes a tu hermano a tu lado y necesita algo, que tú se lo des sin pensar en recompensa. Eso es lo que se llama el amor al hermano. Y eso fue lo que Jesús dio. Jesús no inventó un mandamiento nuevo. Jesús lo que hizo fue que le hizo énfasis a la palabra del primer mandamiento que estaba escrito a los israelitas. Oye, Israel, el mandamiento de Dios. Y el mandamiento era: amarás a tu Dios, a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ahora Jesús dice, o sea, Jesús no terminó ese mandamiento, sino que lo que hizo fue que le puso el enlace correcto. Porque nosotros podemos decir, amamos a Dios, pero no vemos a Dios. No lo vemos para decirle, ay, entra a mi casa, te voy a dar un pedazo de pan, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. No, no lo vemos. Pero sí al prójimo, sí. Y Dios también se revela en el amor al prójimo que tú le tengas. Así que si dices que amas a Dios, tienes que amar al prójimo. Si no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Si no le haces un bien a tu prójimo, no le haces un bien a Dios. Porque a Dios no lo vemos, pero al prójimo sí. Y ese es el centro, pastor. Ese es el centro del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta semana. Y es bien atinado porque tenemos muchas situaciones a nuestro alrededor, muchas enfermedades, mucha gente necesitadas, mucha gente que necesitan de la mano del otro. Y nosotros tenemos que ser tan amorosos, tan amables para hacer eso. Así que esto no es un mandamiento nuevo, sino es el énfasis que Jesús le dio como tremendo profeta que era Jesús, como tremendo hombre de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta semana, pastor. Amén. A mí me gustaría, pastor, para iniciar, vamos a ver Éxodo 20, versículo 10 para poder ver el título en general, aunque el pastor ya nos habló un poquito de la importancia que es ver al prójimo y ver al extranjero dentro de las puertas. Vamos a ver de a dónde el escritor de este libro saca el título de esta semana. Éxodo capítulo 20 y versículo 10, que dice lo siguiente, que esto está basado en lo que es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Así es. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Correcto. De ahí viene el título. Una orden de parte de Dios para todo aquel que cree y que obedece los mandamientos del Señor. Es importante entonces ver el énfasis que Dios le da a aquella
esclavitud también, o criados o servidores que tenían los de grande reputación económicamente, tenían sus buenas tierras y que de una forma u otra tenían trabajadores que a veces se les trataba como esclavos y que aún el hermano pobre también a veces venía a poner hasta su familia en esclavitud para poder sostenerse, o a veces hasta sus tierras. Por eso es de que cuando el Señor les da el cuarto mandamiento, les habla de aquel extraño dentro del hogar. Aquella persona que bien pudo haber sido algún egipcio, bien pudo haber sido un israelita pobre que estaba con ellos y que ahora el Señor les dice, también tienes que ver por ellos. Y ellos también tienen que descansar el día que tú descanses. Exacto. Entonces, ahora yo, pues viendo todo esto, voy a ir a leerles un poquito lo que es el espíritu de profecía. En el libro Exaltada Jesús, en la página 136, la sierva del Señor nos dice, vi que cualquier cosa que divida los afectos o sustraiga del corazón algo del amor supremo que le debe a Dios, o impida una fe ilimitada y una confianza total en Él, asume el carácter de un ídolo y toma su forma. Se me mostró el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, Elena White está hablando acerca de las palabras de Jesús, el primer mandamiento, porque el primer mandamiento está dirigido hacia la primera tabla de los 10 mandamientos, que en la primera tabla está todo lo que Dios pide para el ser humano del respeto hacia Él, hacia la persona Dios, hacia la persona Jehová. La primera tabla en sí tiene 6 mandamientos y la segunda tiene 4. Que es al revés. La primera tiene los 4 y la segunda tiene los 6. La segunda tiene los 6. Así es. Ok, sí. Bueno. Así es. Sí, del 1 al 4. Exacto. Ok, bueno, por eso es de que Elena G. White pues nos habla y nos está diciendo acerca del primer mandamiento que va dirigido, y aún él dijo, ¿verdad? Allí el Marcos, que el mayor de esos era el primero. Correcto. O sea, así es al que más nosotros debemos de ubicarnos. No quiere decir que también el otro te alejes, sino que ese es el que nosotros tenemos que visualizar. ¿Por qué? Porque amar a Dios nos lleva a amar al prójimo. Correcto. Amar al extranjero. Correcto. Porque el amor de Dios que Él nos da a nosotros, ese amor nosotros lo vamos a poder experimentar en los demás o en el prójimo, en aquel que está a mi lado, en aquel que ve muchas veces también el comportamiento mío. Por eso ella sigue diciendo, aquí no se permite la separación de nuestros afectos de Dios. Nada debe dividir nuestro amor supremo por Él, ni nuestro deleite en Él. La voluntad, los deseos, planes, propósitos y placeres, todos deben mantenerse bajo sujeción. Correcto. O sea, que esta verdad, en realidad, cuando decimos amar a Dios, pues estamos diciendo, yo tengo que trabajar en amar al prójimo, en amar al otro. Por eso también la sierva del Señor, allí en lo que es las notas de Elena G. White, pero el libro central que ella usa es Mensajes Selectos, tomo 1, página 376 y 377. Y dice, los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras despliegan todo el deber del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, así como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú te preguntas, ¿tú te amas? ¿Te quieres? Hay muchas personas que en realidad no sienten amor por sí mismos y por eso vemos a veces cómo ellos se rayan, se cortan, se marcan,
muchos pues deciden suicidarse. ¿Por qué? Porque no hay amor por ellos mismos, no sienten. Entonces, ¿cómo si ellos no sienten amor por ellos, cómo pueden amar a otros? Esa es una de las preguntas que nos debemos de hacer día con día. Si yo me amo, yo tengo que amar a los demás. Y por eso también, miren lo que sigue diciendo allí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:30. Si la longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios están abarcadas en esas palabras, pues Pablo declara, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, nosotros encontramos que realmente el amor es el que vence todo, el que abarca todo, el que cumple. Y termino con esta última parte. Mira esta última parte, también allí, en el libro Mensajes Selectos, el mismo libro, tomo 1. Podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos. Y sí podemos, yo creo que sí. Yo a veces me pienso en mí mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué dejé de hacerlo? ¿Por qué no alcancé el objetivo o el blanco que yo tenía? ¿Qué es lo que hacemos? Podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos. Podemos compararnos entre nosotros mismos. Quizás digamos que nos portamos tan bien como este o aquel, pero la pregunta por la que se demandará una respuesta en el juicio es, y dice así, ¿llenamos los requisitos de las demandas del alto cielo? Miren, realmente es una pregunta importante que debemos de hacernos. ¿Alcanzamos la norma divina? ¿Están en armonía nuestros corazones con el Dios del cielo? Estas 3 preguntas son preguntas personales que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Y si realmente nosotros somos verdaderos hijos de Dios, pues en esta semana nosotros vamos a ver qué tan es real, qué tan realidad es la vida cristiana personal. Así es. No estemos viendo a los demás porque no aman, porque ellos no quieren tanto que conocen, porque estos que están metidos durante tantos años dentro de la iglesia y el cristianismo, no se les ve amor. No. Tú pregúntate a ti, ¿qué tanto tú conoces a Dios? ¿Cómo es de que tu relación con Dios, el conocimiento que tú tienes con el Señor, cómo en ti ha trabajado ese Espíritu de Dios y cómo tú has trabajado con tu prójimo y con el extranjero? Así es. Dios te bendiga, un feliz sábado y muchas, pero muchas bendiciones. Que Dios te guarde.